Ok, vamos a continuar con la clase, pero ahora sí vamos a combinar las reglas que ya hemos visto con lo que se llama la regla de la cadena. Ok, chicos, vean, la regla de la cadena resulta que es una regla que se va a aplicar cuando tenemos composición de dos funciones. Ahora, ¿qué quiere decir una composición de dos funciones? Cuando tenemos una función dentro de otra. Ahora, lo que cuesta, chicos, es diferenciar cuando hay composición. Para eso, les aconsejo que ustedes se guíen con lo que son funciones estándar. ¿A qué llamamos nosotros funciones estándar? Por ejemplo, ¿cuál es la función estándar de una función cuadrática? Si nosotros hablamos de una función cuadrática, la función cuadrática tiene esta forma, x al cuadrado. Si ya nosotros hablamos de una función cúbica, tiene la función x a la 3. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, la función logaritmo en base a de x, esta es la función estándar de una función logarítmica. Lo mismo sería para una función exponencial de la forma a la x, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros, chicos? Que nosotros podemos tomar las funciones estándar y podemos combinarlas unas con otras. Por ejemplo, yo puedo tener otra función estándar de las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente. Por ejemplo, yo puedo tener coseno de x. Si yo quiero combinar esta función con esta otra, yo puedo venir y desarrollar lo que llama composición de funciones. ¿Cómo se hace, chicos? Por ejemplo, yo puedo tomar la función cúbica y mezclarla con la función coseno. Y voy a crear una nueva función que se va a llamar h. H sería de esta forma, coseno a la 3 de x. Con solo que venga de esa manera, chicos, ahí ya estoy combinando la función trigonométrica con la función cúbica. ¿Por qué? Porque lo que hicimos únicamente fue ver esta función de esta manera, como coseno de x elevada a la ¿qué? A la 3. Siempre que ustedes tengan una función de esta manera, chicos, elevada a una potencia, por ejemplo, coseno o seno o tangente, elevada a una potencia, esta potencia es lo mismo que la vean afuera. ¿Qué es lo que estaríamos haciendo en este caso? Lo que haríamos es decir que en esta función hay regla de la cadena porque dentro de la potencia está de la función coseno. Eso quiere decir que en este caso, la base que antes era x, vean que antes era x a la 3, deja de ser x y pasa a ser ¿quién? Coseno de x. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Combinando dos funciones, y estas dos funciones se están combinando con la regla de la cadena. De igual manera, por ejemplo, nosotros podemos tener este otro ejemplo, eso sería un ejemplo A. Un ejemplo B podría ser combinar la función coseno con x a la 2. Por ejemplo, puede ser para crear esta nueva función g de x. Puede ser coseno de x al cuadrado. Vean una cosa, y eso quiero que les quede bastante claro. Una cosa es que la potencia esté en medio. Cuando está en medio se puede ver como que todo el coseno está elevado a la 3. Pero si ya en este caso la potencia está al final donde está la x, quiere decir que coseno y dentro de coseno está la función cuadrática. Y este cuadrado no es de coseno, sino más bien es de la x. Cuando está al final es de la x, cuando está en medio es de coseno. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de la función coseno está la función cuadrática. Y si lo vemos de esta otra forma, más bien sería que dentro de la función cuadrática está coseno. No sé si ven la diferencia. ¿Por qué, chicos? Porque eso es fundamental. Cuando ustedes tienen composición de funciones es cuando tengo una función dentro de otra. Por ejemplo, acá, ¿quién está dentro de quién? Coseno está dentro de la potencia. Entonces tendrían que aplicar dos reglas de derivación. La regla de la potencia x a la n, y luego aquí tenemos que dentro de coseno está, en este caso, el x a la 2. Pero aquí no, dentro del x a la 2 estaría coseno. ¿Por qué les hago esa diferenciación, chicos? Porque mira, para poder aplicar la regla de la cadena, ustedes tienen que empezar a diferenciar cuál función está dentro de cuál. Ahora, si nos vamos al ejemplo, veámoslo acá. Si nosotros vemos la regla de la cadena, los requisitos serían los siguientes. Si yo tengo dos funciones derivables, por ejemplo, f y g, voy a llamar g o f, chicos, a la composición, en este caso, que dice que f está dentro de g. Cuando es la composición g o f, como dice acá, es que f está dentro de g. Entonces, si esta función es compuesta, entonces la derivada de una composición, es decir, la derivada de g o f, existe. ¿Y cómo se va a derivar una composición? La derivada de g o f se va a obtener aplicando la regla de la cadena. Si ustedes ven, chicos, dice la regla de la cadena. Observen que f está dentro de g.
Entonces, ¿cómo se va a derivar g o f? Lo que se hace es tomar la derivada de la función de afuera, es decir, la derivada de g, por la derivada de la función de adentro. ¿Quién está dentro de g si yo quito g? Está f. Entonces sería la derivada de g conservando a f, vean aquí, en esta parte, la derivada de g conservando a f por la derivada de f, que sería f'. En otras palabras, se debe derivar en cadena desde la función que esté más afuera hasta la función que esté más adentro. Se va a derivar aplicando la regla de la cadena de esa manera, chicos. Y puede que no haya solamente una cadena, puede que haya doble cadena, triple cadena, eso dependiendo de la función que estemos trabajando. Vean, tal vez la definición está un poco complicada, pero ya vamos a ver ejemplos para que vean cómo lo vamos a aplicar. Entonces veamos un ejemplo. Por ejemplo, chicos, voy a aplicar el ejemplo E. Un momentito para volver acá. Okay, por ejemplo, la E le llaman la función P de X, que es igual a X a la 5 menos 4X a la 3 más 2X menos 3 a la 6. Ok. ¿Por qué vamos a decir que ahí aplicamos la regla a la cadena? Porque, chicos, vean, muy sencillo. Tengo una función P y P tiene una función dentro de otra. La función que está afuera es la potencia, es como si fuera un X a la 6. Todo esto es como la base X y toda está elevada a la 6. Es decir, tiene la función X a la N, donde N es 6. Y dentro de la potencia hay un polinomio. Este es un polinomio de grado 5. Por eso es que se aplica la regla a la cadena. ¿Por qué, chicos? Porque tengo una función dentro de otra. ¿Cuál es la función de afuera? Repito, la función de afuera es la potencia y la función de adentro es el polinomio. Ahora, ¿cómo vamos a derivar si tiene regla a la cadena? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para derivar esta función, si tiene regla a la cadena, es derive la función que está afuera. ¿Cuál es la función que está afuera? La potencia. Es decir, X a la N. ¿Cómo se deriva X a la N? Es decir, X a la 6. Dice la regla de derivación, derive, en este caso, perdón acá, boten el 6 y les va a quedar la misma base. Vean que la base de adentro no cambia. Solamente que si antes era elevado a la 6, ahora va a quedar elevado a la ¿qué? A la 5. Esto que hice aquí fue únicamente derivar la función de afuera. ¿Cómo se deriva X a la 6? Botan el 6 y les queda el mismo X elevado a la 5. Ok, ya derivamos la función de afuera. Dice la regla de la cadena, una vez que derive la función de afuera, multiplíquelo por la derivada de la función de adentro. Sería por la derivada de la función de adentro. No lo he derivado, sino que lo voy a dejar expresado, como que me falta derivar esa parte. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esta función? Esto ya está derivado. ¿Por qué? Porque esta es la regla de X a la 6. ¿Qué fue lo único que se hizo? Se botó el 6 y me va a quedar la misma base elevada a la 5. Por la derivada de lo de adentro. Y cuando van a derivar lo de adentro, derivan término a término. La derivada de X a la 5, 5X a la 4. Menos. Ok, chicos, presten atención aquí. Aquí es constante por función. Se mantiene la constante y se deriva la función. Botan el 3. 3 por el 4 que hay adelante. 3 por 4, 12. Y si antes era X a la 3, ahora les queda X a la 2. Recuerden que cuando es constante por función, se mantiene la constante y se multiplica por el resultado de la derivada de la función. Más la derivada de 2x, la derivada de x es 1 por 2, 2. Y la derivada de 3, 0. No lo coloco. Y ya con eso está totalmente derivado. Se derivó la función desde afuera por la derivada de la función de adentro. Entendiendo que la función de afuera es la potencia y la función de adentro es el polinomio. La función que nos están dando en este caso es una raíz y dentro de la raíz hay un cociente. Entonces ahí es muy evidente que hay regla a la cadena. ¿Por qué? Porque dentro de la raíz cuadrada tenemos un cociente. No es solamente una función sencilla.
Ahora, siempre que sea una raíz, recuerden que la raíz debe convertirse de raíz a potencia. Eso quiere decir que les tiene que quedar x al cuadrado entre x a la 3 menos 3. Y si antes era raíz cuadrada, esto ahora les va a quedar elevado a la 1 media. ¿Por qué, chicos? Porque todo esto está elevado a la 1. Y recuerden que entonces el 1 pasa a ser el numerador y el 2 el denominador. Y con eso se ve claramente que aquí tenemos una potencia y dentro de la potencia tengo un cociente. Por lo tanto, hay regla a la cadena. Ahora, ¿cómo se va a derivar esto? Para derivar, de acuerdo a la regla de la cadena, es derive la función que está afuera por la derivada de la función que está dentro. ¿Cuál es la función que está afuera? Es la potencia. ¿Cómo se deriva la potencia? Se bota el exponente y les queda la misma base, solamente que antes era a la 1 medio. Entonces ahora, 1 medio le voy a restar 1. 1 medio menos 1, menos 1 medio. Esta es la derivada de la función de afuera. Ok, ya cuando yo derivé la función de afuera, tengo que multiplicarlo por la derivada de la función de adentro. ¿Y cómo se deriva la función de adentro? La de adentro, si ustedes se ponen a ver, chicos, es un cociente. Y para poder derivarla tendrían que aplicar la regla del cociente. Entonces la derivada de la función de afuera no la vuelven a derivar, ya es hasta esta. Esta queda exactamente igual. Ya la derivamos. Lo que nos falta derivar es esta otra, que es un cociente. ¿Y cómo se deriva un cociente? Ven, chicos, lo voy a hacer de una sola vez. Voy a aplicar la regla de forma directa. Esto ya ustedes lo pueden hacer cuando ya se sepan las reglas de derivación, no hay ningún problema. Ok. La derivada de x a la 2, porque recuerden que la regla del cociente es derive la función de arriba. La derivada de x a la 2 es 2x por la función de abajo sin derivar, menos la función de arriba sin derivar por la derivada de la función de abajo. ¿Cuál es la derivada de x a la 3? 3x a la 2. Porque la derivada de 3 sería 0. Entonces no hace falta colocarlo. Entre la segunda función al cuadrado. Y lo podemos dejar ahí si no es necesario simplificar. Ok, ¿qué fue lo que hicimos entonces? De raíz pasamos a potencia. Y de potencia se ve que dentro de esta potencia hay un cociente. Por lo tanto, si tengo una potencia afuera y un cociente adentro, hay regla a la cadena. ¿Cómo vamos a derivar la regla a la cadena? Entonces vamos a derivar en este caso la potencia. ¿Cómo se deriva x a la 1 medio? Botan el 1 medio y les queda la misma base elevada a la 1 medio menos 1 menos 1 medio por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro es un cociente. Esto ya está derivado. Voy a derivar esto que me hizo falta. Y a la hora de derivar esto, chicos, sería entonces la derivada del cociente. La derivada de la función de arriba, la derivada de x a la 2, 2x, por la segunda sin derivar. Menos x a la 2 se mantiene sin derivar, por la derivada de x a la 3, que sería 3x a la 2, porque la de 3 es 0. Entre la segunda función elevada al cuadrado. Ok, en este caso la función la vemos como un todo, es un cociente. En el numerador hay un polinomio, no pasa nada, eso puede, ¿verdad? Es sencillo. Pero en el denominador tengo una raíz y dentro de la raíz tengo un polinomio. Quiere decir que la cadena estaría abajo, no en toda la función. Porque aquí es donde tengo una potencia y dentro de la potencia tienen un polinomio. Entonces, vean, antes de derivarlo, lo recomendable siempre es pasar de raíz a potencia. Entonces les va a quedar 1 menos 7x y si antes era raíz cuadrada, ahora les va a quedar eso elevado a la 1 medio. Lo único que hice fue pasar de raíz a potencia. Y ya cuando tenemos eso, identificamos que donde está la segunda función, es decir, la función de abajo, es donde hay regla de la cadena. Arriba no, arriba es sencillo. Pero si vemos la función total, ¿qué se tiene que aplicar si lo que voy a hacer es la derivada de esta función? Lo que vamos a hacer para derivar esa función es aplicar la regla del cociente. Y la regla del cociente dice, derive la primera función. Ok, sería la derivada de 5x a la 2 menos 3x por la segunda función sin derivar, menos la primera función sin derivar por la derivada de esta función. Sería 1 menos 7x elevado a la 1 medio.
entre la segunda función, toda elevada al cuadrado. Es la regla del cociente de la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda entre la segunda función al cuadrado. Ok. ¿Cuál sería la derivada? Entonces vamos a ir derivando este término. A ver, chicos, la derivada de 5x a la 2 sería 10x. Botan el 2 por 5, 10. Menos la derivada de 3x, la 3 se mantiene y la derivada de x es 1. 3 por 1, 3. Por la segunda función sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. Y aquí es donde viene el detalle. Cuando ustedes derivan esta función, resulta que a la hora de derivarla tienen que tener mucho cuidado porque aquí hay cadena. Tengo potencia y dentro de la potencia tengo un polinomio. ¿Cómo se va a derivar? Si hay potencia y hay un polinomio, se deriva la función de afuera por la derivada de la función de adentro. ¿Cómo se deriva la potencia? Se bota un medio y les va a quedar la base elevada. Un medio menos 1, menos un medio. Por la derivada de la función de adentro. Ok, ya derivamos el 1 medio. Voy derivando lo que está adentro, chicos. La derivada de 1, 0. Y la derivada de menos 7x, la de x es 1. Por menos 7, menos 7. Entre la segunda función al cuadrado. Ok, chicos, como aquí tengo esto elevado a la 1 medio y luego elevado a la 2, esto se puede ver como la potencia de una potencia. Se conserva la base y se multiplican los exponentes. 1 medio por 2 es 1. Aquí va a quedar un 1. O es lo mismo, véanlo que esto es exactamente lo mismo, ¿verdad? Que esto es lo mismo que raíz cuadrada de 1 menos 7x. Y si esto es una raíz cuadrada y la elevo al cuadrado, ¿qué pasa con la raíz? Se simplifica. Entonces, ¿qué les va a quedar? 1 menos 7x. Por eso se simplifica, porque la raíz se pasa a la 1 medio, y 1 medio por el 2 que está afuera les va a quedar un 1. Y ya ahí quedaría. Claro, ahí estoy simplificando, ¿verdad? Más que todo la parte de abajo. No hay ningún problema si ustedes me dejan esto de esta manera. Pero sí tienen que entender que esto va a dar un 1. ¿Por qué? Porque 1 medio, aquí, esta base elevada a la 1 medio y elevada a la 2, como tiene dos exponentes, se conserva la base y se multiplica. 1 medio por 2 va a dar 1. Por eso es que quedaría elevado a la 1. Ok, chicos, ven. Vamos a ver un poco, vamos a combinar esto de la regla de la cadena, lo vamos a combinar con otras reglas de derivación. Estas reglas de derivación se las tienen que saber, ¿verdad? Tienen que saber aplicar las derivadas, pero aparte de las derivadas, las reglas de derivación. Okay. Entonces, veámoslo acá. Por ejemplo, voy a irles exponiendo uno a uno. Es lo que está en este cuadrito. La primera dice que es la regla de x a la n. Ya sabemos que la regla de x a la n es bota el n y le queda x a la n menos 1. Chicos, esta es totalmente diferente a la siguiente porque esto es como si fuera x a la n, es decir, es una potencia. X es la base, n es el exponente. Vean esta otra que es al revés. X ya no está como base, sino X está como exponente. Cuando X está como exponente, la función se llama exponencial. ¿Cuál es la regla de una función a la X? Es decir, de una exponencial. Sería a la X logaritmo natural de A, donde A es la base. Esa base puede ser un 2, un 5, un tercio, raíz de 4, por ejemplo, cualquier valor. Luego está la regla del logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural de X es 1 entre X. La derivada de la función seno de X es coseno de X. La derivada de tangente de X es secante al cuadrado de X. Ok, chicos, vean, la regla de la raíz enésima de X, no me gusta que se la aprendan así, sino que lo que hacemos es que siempre que tenemos raíz la pasamos a potencia y aplican la regla de la potencia. Entonces esta si quiere la omiten. La regla de e a la x es e a la x. Chicos, vean que no cambia. Si tengo e a la x, la derivada de e a la x es la misma función e a la x. Si tengo logaritmo en base a de x es 1
entre x logaritmo natural de a. Y la derivada de coseno es menos seno de x. Y la de 1 entre x sería menos 1 entre x al cuadrado. Ok, ¿por qué les digo esto, chicos? Porque todas estas reglas ustedes se las deben de aprender para poder combinarlas con las que ya vimos anteriormente y con la regla de la cadena. Lo primero que tenemos que hacer cuando hay una función de este tipo es primero transformarla si es necesario. Por ejemplo, antes de derivar, el consejo que siempre les doy es, si hay una raíz, pasen de raíz a potencia. Si es raíz cuadrada, es lo mismo que todo esto elevado a la 1/2 por coseno a la 3 de x. Ok, ¿qué les había dicho yo de este coseno a la 3? Cuando es coseno a la 3 de x, es lo mismo que tengan coseno de x elevado a la 3. Entonces, yo prefiero que cuando es así lo transformen de esta manera para que se vea claramente que aquí hay cadena. ¿Por qué? Porque aquí está la potencia y dentro de la potencia está coseno. Una vez que ya tenemos esto, entonces vamos a decir, bueno, ¿qué tenemos que aplicar? Tengo que calcular la derivada de esta función. Pero esta función tiene un producto. Entonces, chicos, tienen que respetar la regla que debe seguir. Por ejemplo, si aquí hay un producto, lo primero que deben de hacer es aplicar la regla del producto antes de derivar cada una por separado. Ok, la regla del producto dice lo siguiente. Voy a aplicar primero la regla. La regla del producto es, deriven la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. ¿Qué sería? La derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. Una vez que tienen esto, empezamos a derivar. Vean que tienen que derivar es esta y esta función, las demás se mantienen igual de acuerdo a la regla. Ok, entonces vamos a ir derivando esta. ¿Cómo se deriva esta función si aquí hay cadena? ¿Por qué? Porque hay una potencia y dentro de la potencia hay un polinomio. De acuerdo a la regla de la cadena dice, deriven la función que está afuera. Entonces es botan 1/2 y les queda la misma base elevada a la 1/2 menos 1 menos 1/2 por la función que está dentro. Ven que ya derivaron el 1/2, voy a derivar la función que está dentro. La derivada de x a la 2, 2x. Y la derivada de x, ¿qué es? 1. Todo esto es el resultado de esta derivada. La derivada de la función de afuera por la derivada de la función de adentro. Por la segunda función sin derivar. Más la primera función sin derivar y vamos a derivar la segunda función. ¿Cuál es la derivada de esta función? Aquí hay una potencia y dentro de la potencia hay un coseno. Entonces se deriva la función de afuera por la derivada de la función de adentro. La función de afuera es, botan el 3 y les va a quedar coseno, pero ya no me va a quedar a la 3, sino me va a quedar coseno a la ¿qué? A la 2. Botan el 3 y les queda coseno a la 2. Por, ya derivé el 3, ahora voy derivando coseno de x. Y de acuerdo a las reglas, veámoslo acá, esas reglitas que vienen en el cuadro, la derivada de coseno, esta que aquí arriba, la derivada de coseno sería menos seno. Entonces volvemos acá. ¿Qué sería? Por la derivada de coseno, ¿qué sería? Menos seno de x. Y ya quedaría totalmente derivado. La derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Tanto en esta como en esta función hay cadena. Derivan la función de afuera por la derivada de lo de adentro y la derivada de la función de afuera por la derivada de la función de adentro si hay cadena. Si no hay cadena, no hace falta aplicar la regla, ¿verdad? De la cadena. Ok, chicos, vean, estas son como, además así tipo examen, ¿verdad? ¿Cuántas funciones hay? Eso es muy importante saber definir cuántos términos hay. Recuerden que los términos se separan con sumas y restas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que esto es un solo término porque es logaritmo y esto es todo el x del logaritmo. Y esto es otro término. Es decir, lo pueden dividir en parte 1 y parte 2. Cuando son derivadas muy grandes, eso es lo que les aconsejo, chicos. Si viene una suma o una resta de funciones, hacen cada función por separado y después copian el resultado junto, ¿verdad?
Entonces, vean, voy a empezar con la parte 1. La parte 1 sería la función logaritmo natural de 1 más seno de x entre 1 menos seno de x. Aclaro, para cuestiones de tarea y exámenes, sí les voy a pedir mucho orden. Si ustedes van a dividir en parte 1 y parte 2, a la parte 1 le colocan el nombre y cuál es la parte que van a derivar. Por ejemplo, esta es la parte 1, logaritmo natural de 1 más seno entre 1 menos seno de x. Y después lo que hacemos es derivar la parte 1. Ok. Si ustedes se ponen a ver, chicos, aquí tengo una función logarítmica y dentro de una función logarítmica hay un cociente. Por lo tanto, aquí hay cadena. La función que está afuera es el logaritmo natural y la función que está dentro es el cociente. Ahora, si ustedes recuerdan, chicos, el logaritmo natural tiene una regla específica. La regla del logaritmo natural es esta. La derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x. ¿Quién es x? Lo que está dentro del logaritmo. Ahora, si aplicamos esa regla aquí, el x va a ser todo lo que está dentro. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? De acuerdo a la regla sería 1 entre ese valor x. Esta es la derivada del logaritmo natural de x. La derivada del logaritmo natural de x sería 1 entre x. Con esto ya derivaron el logaritmo. Por la derivada de lo que está dentro. Una vez que derivaron el logaritmo, voy a derivar lo que está dentro. Y lo que está dentro es un cociente. Entonces, la regla del cociente dice lo siguiente. Ok. Deriven la primera función por la segunda sin derivar. Menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda función entre la segunda función al cuadrado. Ok, entonces, ¿qué sería la derivada de esta función? La derivada sería, esto recuerden que ya eso está derivado, está la regla del logaritmo. Sería, el logaritmo natural de x es 1 entre x. Lo que ya está derivado no lo tienen que volver a derivar. ¿Está bien? Pero vienen acá y aplican las derivadas que les hace falta. Tengo que derivar esta parte. La derivada de 1, 0. Y la derivada de seno de x es coseno de x. Por la segunda función sin derivar, menos la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. A ver, chicos. La derivada de 1, 0. Y la derivada de seno, recuerden que la derivada de seno de x es coseno de x. Chicos, pero como tiene un negativo adelante, entonces la derivada de menos seno de x es menos coseno de x. ¿Por qué, chicos? Porque cuando es constante por una función, se mantiene la constante y se deriva la función. ¿Cuál constante? Negativo, es como si hubiera un menos 1. Entonces, por sí sola, la derivada de seno es coseno, pero como lleva un negativo adelante, se le conserva negativo. Entre la segunda función al cuadrado. Esa es únicamente la derivada de esta primera parte. Nos falta la derivada de la segunda parte, que está acá. Ok, voy a subirle la foto para que la tengan ahí. Y seguir con la... ¿Me puede explicar el segundo paso ahí donde... Cuando ustedes tienen una resta, hacen la derivada de esta parte, la derivada de la segunda parte y después restan los resultados, ¿verdad? Porque la derivada de una resta es la resta de sus derivadas. Como voy a hacer solo esta función, voy a derivar esta y después al resultado de la primera le resto el resultado de la segunda y es el resultado final. Tienen que hacerlo para que sea ¿verdad? El resultado de la derivada total. Ok, para derivar, chicos, observen primero que aquí hay un producto. Si hay un producto, deben de aplicar la regla del producto. La regla del producto es, deriven la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. ¿Verdad? Y ahora sí, empezamos a derivar. Ok, yo quiero que aquí noten una cosa y lo voy a hacer aquí a la par. Si ustedes tuvieran únicamente e a la x, la derivada de a a la x es e a la x. Nada pasa.
Esa es la única función que queda igual cuando se deriva. El problema es cuando ustedes tengan algo así. E a la 2x, E a la 3x, es decir, cuando arriba no es solo x, sino que hay un polinomio. Ok, ¿cómo se deriva esto? Aquí hay cadena, chicos, ¿por qué? Porque dentro de Euler hay un polinomio. Y la derivada de esto sería, a ver, se deriva la función de afuera. La derivada de la función de afuera sería, e a la 2x es e a la 2x, porque es como si fuera una función e a la x. Y recuerden que la derivada de e a la x es la misma, por la derivada de lo que está dentro. ¿Y cuál es la derivada de 2x, chicos? La derivada de 2x es 2 por 1, es decir, 2. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1, por 2, 2. Por lo tanto, esta es la derivada de una función que tiene cadena cuando es e a la de 2x. Vean la diferencia, aquí no se aplica porque aquí hay un 1, y la derivada de e a la x es e a la x. Pero si hay cadena, se deriva la función de afuera, que es la derivada de e a la x, que es e a la x, por la derivada de lo de adentro, que es 2. Ahora, ya cuando tienen esto, entonces venimos acá y decimos, bueno, ¿cuál es la derivada de e a la 2x? La derivada de e a la 2x es e a la 2x, porque es la derivada de lo de afuera, por la derivada de lo de adentro. Lo de adentro es el 2x. Y la derivada de 2x es 2. Por la segunda función sin derivar. Más la primera sin derivar, por la derivada de coseno. Y la derivada de coseno de x sería menos seno de x. Eso sí es por regla. La derivada de coseno es menos seno de x. Y ya con eso está totalmente derivado. Ahora, ¿qué tendrían que hacer, chicos? Vean que yo ya borré la parte anterior, pero la respuesta final sería entonces, la derivada de la función q sería lo que les dio el resultado 1 más lo que les dio el resultado 2. Yo aquí no lo voy a copiar porque es muy grande y no me cabe en la pizarra. Pero, si fuera para efectos de examen, ¿verdad? El resultado sería lo que les dio la parte 1, que es lo que voy a enviarles en la foto, más lo que les dio esta parte. Entonces, perdón, menos, porque es una resta. Lo que les dio la parte 1 menos lo que les dio la parte 2. ¿Verdad? Y ahí ya quedaría.